Que le mandaba así de detectives y le perseguía ella por todos los se había sitios, quedado ¿no? en Inglaterra rodando y él hace todo lo posible para que deje de rodar esa película porque no estaba a su lado y no quería en ningún momento que se separase. El caso de Wilder es de los que con el tiempo han ido ganando más, porque en los años 60 no estaba considerado más que como un director americano comercial. Han tenido que rectificar mucha gente, los propios franceses, Andrew Sarris, y decir, estábamos equivocados, tenía usted el talento que le negábamos, ¿no? Ha sido un caso muy lento de decir, no, es que es uno de los grandes historias del cine. Que se ha inventado siempre. Más que si hubiera que, por ponernos en plan pedante, si hubiera que estudiar cuál ha sido un poco el reflejo, la cultura social americana desde el año 45 hasta el año 65 o 70, esos 20 años, yo creo que ves las películas de Wilder y cualquier sociólogo, antropólogo, cualquiera que la viera, estar tan reflejado uno y otro lado del espejo, la realidad y la crítica de lo que hay ahí, que bueno, pues me resulta... No, eso está claro, está el éxito, está el deporte, lo que le gustaba, el mundo sí, el sueño americano, el American Way of Life, ¿no? Un sociólogo de cercanías te sitúa perfectamente. Yo creo que... pero además visto desde dentro, ¿no? Es la crítica al sueño americano y es la visión del sueño americano de un europeo, pero que se consideraba él a sí mismo americano también, o sea, que nunca, tampoco sin querer herir. Eso es muy cierto, pero por otra parte yo entiendo que fuese un director controvertido y que no cayese nada bien, porque efectivamente sus películas, desde luego, el Gran Carnaval, pues efectivamente es un palo al periodismo y a los medios de comunicación terrible. Sunset Boulevard, pues efectivamente pues es una crítica de las más serias y más profundas que se han hecho al mundo del cine y del éxito. Perdición hasta el crimen. Es una reflexión sobre la ambición casi shakespeariana, porque trasciende realmente lo que es la serie negra. Todas son el cartero en el fondo, el cartero siempre llama dos veces, pero comprendo perfectamente que fuese un director incómodo. Es un observador muy agudo. Incluso en sus grandes éxitos, como con Faltas a lo loco, hay una transgresión continua, el travestirse para aquella época, el 57... Es lo que le ha pasado a Berlanga, la transgresión del Plácido, del Verdugo. Claro. Eran películas que eran una disección tremenda de la sociedad, y en este caso era la española, y eso es la americana. Y se les acusa además de cinismo, y no es verdad. Es que cuesta trabajo querer admitir que lo que ves es lo que está pasando en el medio donde tú vives, y que tú formas parte de ello. Que te pongan el espejo. Claro, si hubiera que definir a Wilder, yo creo que habría que definirlo como el realista romántico. Es un melancólico que mira alrededor, no le gusta lo que ve y tiene una mirada llena de acidez, pero a la vez de ternura, de complicidad. Y además creo que es que Wilder además es grande porque dentro del sistema de Hollywood, él entendió muy bien el sistema de Hollywood, pero es que era realmente, cuanto pudo, fue productor, guionista y director. Y tú lo sabes muy bien, estáis en la industria, y él era capaz de dominar sus películas, ¿no? Insisto en que para mí me asombra cuando leo retrospectivamente lo que decían los críticos, bueno, muy brillantes diálogos, cuando hay una secuencia como, por ejemplo, la pelea de Dean Martin y de Orville, que la rueda en off a través del más interesado, que es el gasolinero que está fuera. Claro. Es decir, con un movimiento de cámara, y al final, bueno, aparece Dean Martin expulsado de la casa. Ese gesto de mantener el cristal roto, es decir, la invasión de la intimidad roto, está lleno de detalles de guión, pero de detalles que después Wilder es capaz de expresar visualmente. Por eso te quedas asombrado cuando lo llaman cínico, que es muy tosco a la hora de presentar las películas. Bueno, pues ni es cínico en el sentido de que es solamente cínico, ni es tosco, porque a la hora de dirigir las películas es uno de los directores más inteligentes, más visuales y además probablemente más sofisticados de los que pueden existir. Lo que pasa es que la gente tiene la tendencia de que hay que mover la cámara, que los actores se tienen que poner histéricos o cualquier otra situación. Probablemente no hay mejores actores que los de Wilder, ¿no? Y lo que tiene es talento en estado puro. Claro. Y tiene las réplicas que tenía su otro... casi que suena igual, Oscar Wilde y Billy Wilder. Y ese análisis fantástico que se le ocurre exactamente decir lo que todos hemos pensado que sería maravilloso, y lo pone en cada una de las situaciones. Lo que pasa es que a veces no puede evitar el ser ingenioso y el ser cáustico. Por ejemplo, en esa secuencia que tú, Eduardo, estabas citando ahora mismo, que es una secuencia magnífica, que a través de la ventana la esposa y el gasolinero estén presenciando la pelea. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No puede evitar que el gasolinero diga una frase magistral, que hay cosas que a una señora casada no se le pueden contar. Yo comprendo que la mujer americana se sienta más identificada, antes citaba José Luis a Doris Day,
con el personaje prácticamente virgen, fue la Virgen de América, aunque era una señora que se había casado 3 veces y una señora de casi 40 años. Se sienta más identificada esas señoras casadas de la sociedad americana con Doris Day que con el personaje de Felicia Farr, que efectivamente pues acaba haciendo el amor con el sinvergüenza. O sea que no... Se llegaba a decir eso de Doris Day, de los amigos, dicen, bueno, yo soy un amigo, yo la conozco antes de ser virgen. Pero claro, eran unas películas que también estaban muy bien porque de alguna manera, y es así que dentro de lo que era la industria americana y las grandes comedias, trataban y jugueteaban continuamente con el sexo. Todas las comedias de Doris Day estaban... El sexo ilícito. Solo. Claro, pero se producía ese contrasentido de decir, pero ¿cómo esta mujer, como Doris Day, que además tenías la imagen de que la habías visto en otras películas como Ámame o Déjame, que eran maravillosos, porque es una actriz extraordinaria. Sí, magnífica. Actriz, ¿no? Pero claro, aquí era dar un paso distinto. Es decir, no, vamos a hablarlo de verdad, vamos a hablar de sexo. Entonces no se empleaba ese término, puro. Dice, bueno, esto es lo que tiene la película. Y está en función de ello. Cuando le dice, ahora por la tarde, sí. Y ella está no solo dispuesta, sino que rápidamente llega al dormitorio, todo estupendo, en la ducha. Y es el que empieza a decir, ¿qué valoro más? Hasta que hay una escena que es muy bonita cuando le dice, no, fuera, no, esto se ha acabado. Y que luego lo haga también porque le empiece a molestar el trato que le está dando a la que se supone que es su mujer. Porque... Claro, es que ese es el giro, el momento en el que gira la película. Eso es genial, ese giro no le genial. importa jugar... Hay un momento jugar... clave, genial, de diálogo que dice algo más o menos la traducción en español, que es, si yo fuera usted, y lo he sido. Esa es la clave. Claro. Y lo he sido. Es que en un momento determinado, es decir, su bajeza moral, que es ofrecer a su mujer, aunque no sea su mujer, y sustituir a su mujer por la fulana del pueblo, llega un momento en el que él se da cuenta que no puede estar ofreciendo ni siquiera la imagen de su mujer, que está jugueteando. Es la dignidad. Arroja las bolas las bolas esas de la bolera y entra pues a defender la intimidad de su hogar, donde, por cierto, Polly Epistol muy profesionalmente está cumpliendo. Y dice, pero bueno, estás loco, vas a romper. ¿Qué más da un hombre más? Y luego viene esa secuencia magnífica que ya hemos hablado, en la que los dos se hablan de sus experiencias y le pregunta incluso de qué es la Jota. Él se resiste y al final dice Jeremías, dice, no tenía que haberlo preguntado. Eso me pasa por preguntar, ¿no? Mezcla con mucha habilidad. La verdad es que para los críticos de Wilder deberían de darse cuenta que los personajes de Wilder siempre acaban aprendiendo y ganando cosas, ¿no? Que era una película esta sí que va muy por delante. Podría haber utilizado lo de von Stroheim cuando lo dijo. Es que usted iba, señor von Stroheim, 10 años por delante de su tiempo. 20, dijo Stroheim. Pues esta era una película que iba por delante de lo que iba a ocurrir. Eso que dices, tienes absoluta razón, porque efectivamente yo creo que es la película pionera de cómo tratar el sexo. A partir de esta película se produce, aparte de que en el mundo se está produciendo ya una revolución sexual, en el cine, a partir de esta película, se empieza a hablar del sexo de otra manera. Si no existe Bob y Carol y Ted y Alice, que fue una conmoción, no hubiera existido esta película. Como había ese mínimo intercambio de parejas al que no llegan al final, o cuando decía, está ahí con la mujer de otro, no te preocupes, cariño, tú tienes tu vida, yo tengo la mía. A pesar, yo creo que nace mucho de aquí. Pero él, de todas formas, era bastante puritano, ¿no? De tal forma que cuando... Luego en su vida... No, pero incluso estaba casado con su Audrey y era una vida perfecta. Por supuesto, y como no, desde luego, y que se andara con cuidado, se parece mucho a Felicia Farr. Sí, y que se andara con cuidado, ¿no? No, pero él, cuando intentaba promocionar la vida privada de Sherlock Holmes, decía con su lengua ácida habitual, dice, les advierto que en esta película no hay chicas desnudas, porque le sacaba de quicio la moda del cine de los años 60 sin ningún razón ni nada sacar chicas desnudas. Le advertía, esta es una película que aunque se desarrolla en la época victoriana, now naked girls, no hay chicas desnudas. ¿Tu plano? Para mí hay un plano vital dentro de la película que me gustaría resaltarlo, que es el momento en el que Felicia Farr, desde el interior de la furgoneta, ve llegar el coche, el trasto de Barney, la grúa, con su marido y con Felicia Farr. Esa manera de mirar Felicia Farr desde dentro, comprendiendo lo que ha pasado y sabiendo que tiene que intercambiar algo con su esposo, es estupendo. Y para demostrar la visualidad de Wilder me gustaría que Juan Bustos, si el alcohol se lo ha permitido, el champán de Navidad, busque en la película el momento en el que Dean Martin está cogiendo el camisón de Felicia Farr, lo coloca sobre la ventana y se refleja sobre la cara
de Orville Spooner un psicópata si no llega hasta el momento en que sucede esa noche que entra a gatas en la habitación.